Gloria a Dios. Voy buscando 2 Timoteo 3, 14 al 17. Alabado sea el nombre de Jesús. Esas son las cosas maravillosas del Señor, las que uno puede gozar y ver. Yo lo diré una y otra vez, estoy seguro que lo he dicho antes, pero me gozo de ver a mi hermana Lucy aquí enfrente trabajando y llevando a cabo este ministerio que ha sido depositado en sus manos sobre la educación cristiana. Lucy, cuando nosotros la conocimos y cuando comenzó los caminos del Señor, ella comenzó por tomar estudios bíblicos. Y tomando estudios bíblicos, eso la acercó al Señor. Y de ahí ella aceptó al Señor. Y de ahí ella comenzó una vida de la mano del Señor. Y hoy puede decir, Ebenezer, hasta aquí me ha traído Dios. Y todo ha sido por la palabra. La palabra la cual estamos celebrando en este mes de la Biblia. Vamos a leer el texto para luego comenzar y así exponer todo lo que el Señor nos ha dado para esta hermosa mañana de hoy. Y leemos en el libro de 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14 al 17, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia que va al cielo dice amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse, amado hermano. Esta mañana estaremos hablando bajo el tema la Biblia, costo, defensa y legado vivo. Como le iba diciendo, nosotros estamos celebrando el mes de la Biblia. Y de cierta manera es un poco triste el ver cómo este mes en muchos lugares se ha dejado pasar. Esta celebración, que aunque ciertamente la Biblia, como decía la pastora, debe ser nuestro manual de vida, debe ser aquel instrumento del creyente, del cristiano, que se utilice todos los días. Nosotros no debemos de acordarnos de ella solamente en un mes, en unos días, sino siempre. Pero este mes específicamente se separa para celebrar que existe aún esto que le llamamos Biblia. Sin embargo, se ha dejado pasar este mes y muchas iglesias, muchas personas no lo han tomado en cuenta. No han hablado sobre ella, no han celebrado. Pero aún habemos iglesias que confiamos y creemos en que esta sigue siendo la palabra de Dios, dada a los hombres, para que por ella nosotros podamos tener algo más que el mundo nos ofrece. Hoy, todos nosotros nos hemos reunido aquí, esta mañana, para adorar, cantar y glorificar a un hombre. A un hombre que fue enviado por Dios, que es el mismo Dios quien hoy habita en nuestro interior. Y a ese hombre glorificamos. A mí me gusta pensar que todo el que está aquí, que todo el que está adorando, que todo el que busca a Dios, lo hace porque un día escuchó la palabra de Dios. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si estamos aquí, no es simplemente por una mera rutina,
No es simplemente porque no teníamos nada que hacer en este día, sino que hemos estado aquí porque hemos creído en algo que no vemos, pero creemos que es verdad. Pablo, en este texto que acabamos de leer, le escribe a su discípulo Timoteo en un tiempo de prueba. Él lo anima para que permanezca en la verdad que había aprendido. Verdad que solo pudo haber adquirido por medio de una palabra tan poderosa que logra hacer que aún en las pruebas tengamos esperanza. Pablo le dice: confía en aquella palabra que aprendiste desde niño. Nosotros también vivimos días parecidos a los que vivieron ellos. Días de confusión, días de relativismo, voces que deprecian lo que Dios dice. Pero nuestro mayor problema es que en medio de nuestras situaciones, muchos de nosotros hemos cambiado la verdad por la mentira. Nos hemos conformado con lo poco que aprendemos cuando hemos escuchado algunas predicaciones, con lo poco que acudimos y aprendemos y escuchamos los domingos, pero no hemos querido introducirnos en la palabra del Señor. Y es triste porque en medio de un mundo que está en caos, que va mucho sin esperanza, nosotros, aquellos que hemos confiado en el Señor, que creemos tener la verdad por medio de la palabra, muchas veces andamos como el mundo, preocupados, angustiados, inquietos, cansados, donde no hayamos socorro, donde no hayamos esperanza. Y esto, hermanos, porque la estamos buscando en el lugar equivocado. Nosotros debemos, por tal razón, volver al fundamento, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de esperanza que tiene el hombre. La palabra de Dios es la que nos llena de promesas, de vida, de valentía, de poder para poder seguir hacia adelante. En medio del mundo en caos, en medio de la crisis, la palabra nos llena de aliento. Nos da promesa donde nos invita a confiar de que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin. La palabra nos enseña que Dios es nuestro sustento, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que es nuestro alimento, que es donde hay vida, que es donde hay esperanza. Pero muchos no lo hemos escuchado nunca porque no lo hemos leído. Muchos no se han acercado a la palabra. Muchos han dejado de estudiar la palabra. Muchos han dejado de leer la palabra y la han cambiado por motivadores, por influencers, por videos cortos en las redes sociales, donde muchas veces se transgiversa la palabra, se cambia, se usa a favor de lo que ellos quieren. Pero para aquellos que hemos leído las Escrituras, no nos debe tomar por sorpresa eso. Porque la palabra misma dice que vendría en los postreros días engañadores, que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos pastores, que tomarían las Escrituras y las torcerían y las usarían a su favor. Eso está escrito ahí. Por tanto, nosotros hoy en día lo que estamos viendo no nos debería tomar por sorpresa. Debería ser algo que nosotros entendimos y sabíamos que iba a suceder. Sin embargo, nosotros dejamos la palabra a un lado y por eso hoy muchos no sabemos hacia dónde ir.
Por eso muchos van de un lado a otro, de iglesia en iglesia, buscando, pero sus vidas no son saciadas. Lo que buscan, no lo encuentran. Porque hoy en día no necesitamos motivadores. Hoy en día no necesitamos palabras bonitas. Hoy en día necesitamos la palabra verdadera que proviene de Dios. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste, le está diciendo, sigue, no desconfíes de lo que has aprendido. Le sigue diciendo, confía, mantente firme. No cambies tu postura por la verdad. No la cambies, persiste en lo que has aprendido. Fíjate que cuando le dice sabiendo de quién has aprendido, Pablo no se refiere al mismo. Pablo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en aquel tiempo, Timoteo tenía un Pablo que le habló de Cristo. Hoy nosotros tenemos iglesias que hablan de Cristo. Pero aquellos que hablamos de Cristo no conocimos a Cristo sino por medio de la Escritura, sino por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de tú conocer a Cristo si no es por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de que yo te pueda decir lo que ha de acontecer, lo que ha de venir y cómo seguir hacia adelante, si no es por medio de la palabra de Dios. La Biblia, hermano, no es un libro más. Es la palabra de Dios inspirada por Él mismo. Es una inspiración divina. Ella enseña, redarguye, corrige y prepara. Pero para que logre hacer todas estas cosas en tu vida, hay que consumirla. Hay que pasar tiempo con ella. Pero sobre todo, hay que interesarse en lo que dice. Tú puedes abrir la Biblia y si no te interesa lo que está en ella, no causa el efecto. No causa lo que vino a hacer. Porque no te interesó. Si cierras tu corazón, si no te acercas creyendo en que en ella encontrarás algo poderoso que cambiará tu vida, que cambiará tu familia. Nosotros podemos pasar el tiempo aquí hablándote de la Escritura y tú nunca vas a conocerla. No vas a conocer al Dios vivo y de poder. No vas a conocer a aquel que fue a la cruz, aquel que sin merecerlo entregó su vida, entregó su sangre. ¿Y sabe por quién? Por cada uno de nosotros que estamos aquí. Sí. Por cada uno de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Por cada uno de aquellos que escuchan. Aún por aquellos que no buscan a Dios. Por ellos también Cristo murió en la cruz. Por ellos también Cristo derramó su sangre. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si permaneces en mi palabra, dijo el Señor, entonces conocerás la verdad y la verdad les hará libres. Ciertamente hay mucha gente encarcelada en cárceles con barrotes. Y muchos de los que están ahí son más libres que muchos de los que estamos afuera. Muchos de los que están en cárceles
son más libres que los que están afuera. Porque aunque están en barrotes, han creído, han confiado en un Dios vivo y de poder, se han metido en la palabra y aún en la cárcel, ellos hacen la voluntad del Señor. Aún en la cárcel, ellos son libres. Pero vemos mucho que estamos libres en el mundo, pero estamos esclavos, estamos encarcelados en vicios, en placeres, en problemas, en situaciones, en ataduras. Estamos atados de manos y pies como el encarcelado, creyendo que no hay esperanza, creyendo que no hay oportunidad de escape, creyendo que lo que estamos viviendo no va a cambiar, porque no hemos leído las Escrituras, porque no hemos confiado en la palabra de Dios. En Juan 5:39 el Señor también dijo: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no podemos ser creyentes si no sabemos en qué creemos, ni en quién creemos. No podemos cantar, danzar, enseñar, predicar, adorar en la iglesia si no sabemos a quién lo hacemos, de quién hablamos, a quién exaltamos. Yo escuchaba a un predicador en la tarde de ayer, donde él nos contaba que fue aquí en Puerto Rico, hermano, hace unos días. Él es un misionero y ha estado unos días aquí. Y lo invitaron a un servicio de adoración, un servicio que le dijeron un servicio de adoración urbano. Y no lo traigo por el tipo de música, sino que lo que él dijo me impactó, así como le impactó a él. Él contaba ayer diciendo que en ese servicio todos los jóvenes que estaban repletos de jóvenes, repletos de personas, y las personas cantaban y adoraban todas las canciones que estaban poniendo. Pero luego, cuando él comenzó a predicar, empezó a hacer preguntas sobre textos bíblicos bases, clave, sencillos, textos bíblicos que todos repetimos. Y esos jóvenes no sabían ni uno de esos textos bíblicos, pero se sabían todas las canciones. A veces hemos cambiado hasta la adoración por la palabra de Dios. Pero la palabra es la que nos sustenta. Cristo dijo: la palabra es el pan de vida. Señor. El que comiera de ella no tendría hambre nunca más. Y el mundo tiene hambre, pero no se sacia, porque esa hambre solamente se puede saciar con la palabra. Por eso entonces vivimos de momentos que nos llevan bien arriba, bien elevado, con la música, con esto, con lo otro. Pero cuando eso acaba, cuando estamos solos, cuando estamos en un cuarto a oscuras, cuando estamos en desesperación y el enemigo aprovechando que tú estás ahí en ese momento a sola, quizás en una depresión, y empieza a bombardearte con palabras diciéndote que hagas esto, que hagas lo otro, que tomes la decisión equivocada. ¿Con qué arremetemos contra eso? ¿Cómo abriremos nuestra boca si no va a salir nada? El Señor le dijo a los discípulos: sigan, porque yo los llenaré y ustedes abrirán su boca y saldrá la palabra. Pero si no consumimos la palabra, hermano, ¿qué palabra va a salir de nuestra boca? ¿Qué palabra va a salir de nuestra boca si no consumimos la palabra? Si nos conformamos con ese mensaje motivacional que nos motivó en ese servicio que salimos diciendo estuvo poderoso, pero a las 3 de la tarde
Cuando ese mensaje se nos olvidó y nuestro corazón vuelve a sentirse vacío, y nuestro espíritu vuelve a sentirse sin esperanza, ¿qué hacemos? ¿A dónde huiré?, decía el salmista. ¿A dónde iré? ¿De dónde vendrá mi socorro? Santo es. Oh, santo. Pero luego dijo, mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Santo es. Porque lo conoció. Santo eres Dios. Aleluya. Conoció al Dios verdadero. Nosotros queremos hablar de alguien que no conocemos, hermano, porque no pasamos tiempo en la Escritura. Es triste ver, hermano, cómo la mayoría de los servicios que no tienen una gran participación son los servicios de estudio bíblico. Sin contar el de oración. Pero, ¿cómo voy a orar si no sé a quién voy a orar? ¿Qué voy a pedir si no sé qué pedir? ¿A dónde voy a acudir si no sé a dónde ir? No hay manera, hermano. Peor aún, no hay manera que existan líderes y pastores, evangelistas, misioneros, que quieran trabajar sin alimentarse. ¿Qué le van a dar a los demás? ¿Qué le van a dar a los demás? Para eso, hermano, hay que sumergirse en la palabra de Dios. Y no tenemos excusa para no hacerlo. No la tenemos porque Dios, que sabe todas las cosas, permitió que esta palabra poderosa llegara a nuestras manos. El camino para que hoy gocemos de una Biblia, de la palabra de Dios, hermano, no fue fácil. Muchas personas pagaron un alto precio para que usted y yo hoy la pudiéramos tener y la pudiéramos usar. Ayer hablaba este misionero y nos hablaba y nos decía de cuántas tribus, cuántas etnias extranjeras no tienen una palabra, una Biblia en su idioma para poderla leer. Sin embargo, nosotros no tenemos una. Nosotros tenemos como 20 versiones. Y cuidado si no. Reina Valera, nueva versión internacional, traducción actual, King James, y por ahí ustedes siguen mencionando. De las Américas, de estudio, del arcoíris, del pescador. Podemos seguir. Y hay tribus, hay personas que quisieran leer aunque sea un pasaje bíblico. Y no pueden, porque no la tienen en su idioma. Sin embargo, hoy los que podemos, no nos acercamos a la Escritura. Fíjate, primeramente, para que esta palabra llegara a nosotros, durante el imperio de Alejandro Magno se creó la primera Biblia. La Biblia que se le conoce como la Septuaginta. Biblia donde 70 personas aproximadamente se tomaron la labor de pasar a mano la Biblia del hebreo y el latín al griego. Eso en los tiempos antes de Cristo. Mucho tiempo después de Cristo, ya para más cerca de nosotros, tenemos a personas como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que a pesar de la persecución, a pesar de haber puesto su vida en peligro, huyendo, porque lo que estaban haciendo estaba mal ante el gobierno de ese entonces, ellos se dedicaron a traducir la primera Biblia a un castellano.
Pero ellos se atrevieron a pagar un precio. Tuvieron que salir de sus casas, tuvieron que huir, tuvieron que dejar su familia, tuvieron que ir moviéndose de lugar en lugar, pero a sabiendas que si lo llegaban a atrapar, morían. De hecho, Casiodoro de Reina no logró terminar completamente. Por eso Cipriano de Varela tomó lo que él hizo, lo validó, lo verificó, y más adelante se construyó lo que se llama la Biblia del Oso. Martín Lutero enfrentó imperios para poner las escrituras en manos del pueblo. Se enfrentó a la Inquisición de la Iglesia Católica, lo que pudo haber costado su vida en la hoguera o en la horca. Él no tan solo puso 95 tesis ahí en la puerta del templo, sino que él se dedicó a traducir la escritura para que todos en aquel momento también pudieran tenerla y leerla, sabiendo lo que eso podía costarle. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, hermano, tenemos que acordar que hubieron hombres como William Tyndale, John Wycliffe, que murieron con el anhelo de que la escritura llegara a todo el mundo. Nosotros debemos recordar que cuando abrimos la Biblia, cuando la tenemos en nuestras manos, estamos pisando un terreno que fue regado con sangre y el sudor de quienes amaron la palabra de Dios. Primeramente le costó la sangre a Jesucristo. Luego muchos hombres y mujeres dieron su vida para que hoy aún existiera la Biblia. Y esto en el divino, glorioso momento del Señor. El Señor la cuidó, el Señor la protegió, porque esta es su palabra. Y Él permitió que esta su palabra llegara hoy a nosotros. Fíjese que no impidió que hombres y mujeres murieran por ella, pero Él guardó su palabra. La Biblia es el libro más vendido, pero es el libro más atropellado. Aún así, por más ataques que ha tenido las Escrituras, el Señor ha hecho que su palabra permanezca. El Señor dijo en las Escrituras: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Hermano, si tú te refugias en su palabra, vendrá la adversidad, pero esa tiene que pasar. Pero la promesa de Dios nunca va a pasar sin que antes sea cumplida. En este mismo capítulo que leímos de 2 de Timoteo, en los versículos 1 al 9, dice Pablo que también debes saber esto, dice, también debes saber esto, que en el postrero días vendrán tiempos peligrosos. Ese es el Señor, por medio de Pablo, revelándonos lo que iba a acontecer. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Esto es una palabra que se escribió hace más de 2000 años. Y es una palabra que sigue viva, que sigue siendo verdad. Aquí Pablo describe hombres amadores de sí mismos, desobedientes sin amor a lo bueno, que parecido a nuestro mundo solo viven para sí mismos. Eso es lo que estamos viendo. Lo nuevo es que todo el mundo quiere ser influencer. Todo el mundo quiere influenciar a alguien. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo el mundo quiere ser famoso.
Hermano, y esto no está solo en el mundo. La iglesia también está pasando por esto, hermano. La gente tiene más ganas de ser reconocido por lo que está haciendo que por llevar la palabra de Dios. Hay gente muriendo con necesidades, sin salvación, porque no se está predicando la palabra de Dios. Hay gente que llega a las iglesias con necesidad y salen con la misma necesidad porque no se está usando la palabra de Dios. Quiero decirle, hermano, que si usted llegó hoy, su necesidad, lo que usted necesita está en la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Defender la Biblia no es levantar la voz con ira, es vivir lo que enseñamos. Aun cuando cueste nuestra reputación, oportunidades o incluso la vida. Ejemplo de esto, hermano, lo tenemos en Martin Luther King. Que creyendo en lo que decía la Biblia, se levantó contra un imperio, contra un gobierno y defendió su causa. Primordialmente tomando en cuenta los valores del reino. Murió por eso. Y no nos tenemos que ir tan lejos. Esta misma semana, estoy seguro que todos han escuchado de Charlie Kirk, joven cristiano, 31 años, defendió los valores por los cuales se ha luchado tanto. Y por defender esos valores, murió cruelmente, como un mártir. Así como muchos murieron en los primeros siglos, como mártires. Nosotros hemos escuchado de la persecución, de la persecución, de la persecución, y siempre decíamos, allá en Irak, allá en Palestina, allá en Egipto, allá en los musulmanes, allá. Hermano, llegó a América. Y yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a defender lo que has creído? En abrir tu boca a pesar de lo que cuesta. En seguir confiando sin que nada cambie tu postura. Ayer en ese servicio donde estuve, la joven misionera que vino hizo una pequeña dramatización que ciertamente se le salían las lágrimas. Y hablaba, y ella representaba a una mujer cristiana de Capernaum de estos tiempos, año 2001, decía ella. Y ella se postraba en el piso y nos contaba cómo ella estaba en su casa junto a sus padres, su hermano, su familia. Ahí ellos leían la Biblia escondida, porque si alguien sabía, eso era un peligro para sus vidas. Pero de repente llegaron estos mercenarios, entraron, arremetieron contra su hermano, arremetieron contra su padre, los mataron por ser cristianos. Y esa joven quedó sola y con miedo, porque si ahora la descubren a ella, ella también puede morir. Lo más impresionante es que decía que esos que entraron allí le decían a su hermano, maldice a Cristo, a ese falso profeta. Y él, por negarse, lo primero que hicieron fue que le rompieron la mandíbula. La golpearon, y por no negar a Cristo, luego murió. Eso no está lejos de la realidad de hoy. Eso no está lejos de lo que estamos viviendo hoy.
Y con esto, hermano, yo no le quiero meter miedo de lo que es la palabra de Dios. Quiero que entendamos que ser cristiano, que ser creyente, hermano, no es un juego. No es un juego. No es de venir semana tras semana y poncharle el martes, poncharle el jueves, poncharle el domingo, poncharle el lunes, el día que me toque. Se trata de vivir lo que hemos creído. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres. Pablo menciona en el versículo 11, pero afirma que a pesar de la persecución, de todo lo libró el Señor. Y eso fue lo mismo que dijo Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios no prometió ausencia de pruebas, pero sí su presencia y fortaleza. Quien ama la Biblia decide que vale más obedecer a Dios que agradarle al mundo. El mundo no te va a ofrecer nada que no le convenga. Y al final del camino, una muerte eterna. Pero Cristo ofrece perdón, salvación y vida eterna. Lo bueno es que Él ya pagó el precio que conllevaba eso. Dice el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos, no sé si lo puedes bajar, dice Apocalipsis que al final de los tiempos será todo nuevo. El mundo será hecho nuevo. Nosotros tendremos cuerpos nuevos y viviremos una vida donde ya no hay más llanto, más tristeza, ni más dolor. Si para usted eso no es una esperanza de vida, no sé qué otra cosa usted puede hacer. Porque el mundo no ofrece nada más que muerte. Todos los días vemos como jóvenes mueren, como niños mueren, como adultos mueren. Cerca de nosotros podemos, y quizás sabemos y quizás no, hay gente que está muriendo lentamente en silencio. Porque está ahogado en problemas, situaciones, enfermedades. Pero yo vengo a decirte que en Cristo hay esperanza. Que en la palabra de Dios hay vida. Gloria a Jesús, Señor. Que por su sangre fuimos nosotros lavados y perdonados. Y que por el sacrificio de Cristo en la cruz nuestra deuda fue pagada. Y aquellos que creemos, confiamos, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que hizo, tenemos la esperanza de que un día el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, su promesa, no pasará. Esa se cumplirá. En estas últimas semanas, hermano, debo confesar que he pasado experiencias únicas con Dios. Me han hecho preguntas sobre qué creo de la predestinación, qué creo de la vida eterna, qué pienso de los sucesos que están aconteciendo y que han sucedido. Y yo he pasado mucho tiempo pensando, analizando en lo que yo he creído, en lo que yo me he refugiado. Y debo decir que no cambio ni por un segundo, no cambio por nada de este mundo el Dios en
el que yo he creído, la palabra en la que yo he confiado, al Cristo que me ha salvado. Ni por un segundo lo cambio usted tampoco, hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Señor. Gloria a Jesús. A mí me gusta seguir creyendo y seguir pensando que vendrá algo mejor para nuestra vida. Que vendrán cosas mejores para su vida, para la vida de mi familia, de su familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Aún, ¿saben qué? De nuestros enemigos. Vendrán cosas mejores. Fíjense que las Sagradas Escrituras pasaron, hermano, de boca en boca, de piedra a papiro, de papel a libros, de teléfonos celulares inteligentes, ahora en lo más reciente la inteligencia artificial. Pero ¿saben qué, hermano? Todos esos fueron los medios que Dios usó y que está usando para que la Biblia siga hacia adelante. Pero ninguno de ellos tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese lo guardamos usted y yo. Ese lo tenemos nosotros dentro de nuestro interior. Ese es el que cuando abrimos la Biblia nos ilumina y se levanta como lumbrera en nuestro camino. Esa es la que nos enseña la verdad. Ese es el que nos revela. Ese es el que nos instruye. El Espíritu Santo de Dios. Que Dios lo depositó en nuestro interior. Gloria sea el Señor. Hermanos, es tiempo de tomar la palabra de Dios en serio. Es tiempo de pararnos firmes en lo que hemos creído. Es tiempo de caminar y marchar hacia una transformación total por medio de Cristo y sus palabras. Tú que estás hoy aquí, que quizás sientes que estás empezando, que no te has aventurado quizás a esto, que quizás es desconocido y te causa miedo. Yo quiero decirte que en Dios solamente hay cosas buenas para nosotros. Y yo te invito a alcanzar todas las promesas que tiene Dios para tu vida. Para hacerlo, primeramente te invito a leer y meditar las Escrituras cada día. No la dejes cerrada o simplemente abierta en el Salmo 23, en el Salmo 90, puesta encima de un librero. Vive su mensaje. Sé coherente entre lo que dices y lo que haces. Como decía ese refrán, si eres cristiano, que se te note. Aleluya. Apoya a quienes traducen y distribuyen Biblias donde aún no llegan. Ora por valentía y sabiduría para que puedas hablar con gracia y verdad. Hermanos, para terminar, el capítulo termina recordándonos que las Escrituras nos capacitan. Y nos dicen que nos capacitan a fin de que el hombre de Dios, cada uno de nosotros, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra de Dios. La Biblia es luz en medio de la oscuridad, como dijo David en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El precio, hermano, que otros han pagado, el desafío que otros tuvieron para que hoy nosotros pudiéramos tener la palabra, el sacrificio de Cristo en la cruz debería ser suficiente para que nosotros
atesoremos las Escrituras, no como un libro más, no como algo pasajero, sino como la esperanza de vida que es para nosotros. Le invito a estar puesto de pies. Una vez más, hermano, este mensaje no es para miedo. Este mensaje es para reflexionar en qué hemos creído, en qué hemos confiado. Este mensaje es para invitarle a que no sean engañados por el mundo que quiere que usted no se acerque a esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta es la que lo hará libre a usted. Amén. Esta es la que sanará su vida. Amén. Esta es la que sanará su corazón, restaurará su casa, su familia. Esta es la palabra de Dios. Amén. En esta hermosa mañana, si alguno en medio de nosotros se ha alejado de Dios, de su palabra, y quiere acercarse, este es el momento. Allá a la distancia también puede hacerlo a través de un mensaje y nosotros estaremos comunicándonos con ustedes. Mientras, permítanme orar. Amantísimo Dios, Padre eterno, Señor. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvo a la disposición esta mañana de llegar aquí para glorificar al Dios vivo y de verdad, para glorificar a aquel en quien hemos creído, aquel que hemos confiado, aquel que hemos conocido por medio de la palabra. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú despiertes un hambre en mis hermanos, Señor. Que tú despiertes, Señor, esa necesidad, ese deseo, esas ganas, Padre, de pasar más tiempo contigo y con tu palabra, Señor. De conocer la verdad que nos hará vivir, Señor. Padre, gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de todos los problemas, nosotros, Señor, esta mañana estamos aquí gracias a ti, gracias a tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que por el poder de tu palabra, Señor amado, sean contestadas cada una, Señor, de las preguntas, de las peticiones, Señor, de las incertidumbres, de las inquietudes de mis hermanos, Señor amado. Padre, y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, germine en nuestros corazones, Señor, para nunca alejarnos de ti y poder seguir hacia adelante, Señor. Que cuando, Señor amado, venga el día, llegue la hora en que tú vengas a buscarnos o a buscar a tu iglesia, Señor, estemos listos, preparados, Señor, porque no tuvimos excusa, Señor, porque conocimos tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio. Pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.